no sabía cómo ponerle de nombre a esta palabra. Intenté por un lado, por otro, y nada me convencía. Y quiere que le sea bien honesto, hasta el momento no sé si todavía me convence el nombre de la predicación de hoy, pero usted, a ver si usted concuerda conmigo. Amén. Todavía hay espacios más adelante. Si usted se quiere sentar más adelante, por favor, pase, porque se ve muy vacío. Por otro lado, a lo mejor a usted no solo va a ver mejor, sino que también va a escuchar mejor. Amén. Así que pase, no hay problema. Los asientos de adelante no están reservados para nadie. Pase nomás, tráigalo nomás, si no hay problema. Así usted ve mejor, porque no sé si se ve bien. El problema es que después hay letras más pequeñas. No sé si son más pequeñas, pero no sé qué tanto más pequeñas. Construyendo una historia. Es el nombre que de alguna manera ya después agarró vuelo en mí para poder ponerle como nombre a esta predicación, que de repente no nos damos cuenta cómo es que como algunas de las cosas que el Señor nos narra o nos cuenta, en el caso particular es una experiencia de un personaje bíblico, se fue construyendo en el tiempo, y luego cuando uno lee la historia, uno dice, wow, esto estuvo encriptado, era uno de los nombres. Esta historia estuvo encriptada en la palabra durante muchos años, pero terminó llegando hasta ese punto. Parte, obviamente, como siempre digo, si no está Isaías, para mí la predicación es casi como que estuviese completa, hermano. Pero es este gran profeta, y vamos a tocar algunos, como 3 o 4 profetas que vamos a tocar dentro de la predicación. Profetas que fueron construyendo, ayudando a construir la historia que luego vamos a leer. Esto es la introducción. Básicamente el 80 o 90% de la predicación es la introducción. Isaías capítulo 9, versos 6 al 7 dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre. ¿Cómo se llamará? Ve que los que están ahí atrás nos ven bien. Gánense más adelante. ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué más? ¿Qué más? El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David. Grabe eso y apúntelo, porque está destacadito y con rojo. No tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Mire, uno de los personajes que yo siempre digo son estos personajes que por ahí los estudiosos de la palabra llaman personajes bisagra o personajes puerta. Uno de los personajes puerta, uno del personaje bisagra de la palabra es precisamente el rey David. ¿Por qué un personaje bisagra? ¿Por qué? Porque es uno de esos que conjuga más de un oficio. En el caso de David, si bien fue rey, antes de ser rey fue pastor. Fue rey, pero también ofició como sacerdote. Entonces hizo labores varias, y cada una de ellas marcó un precedente para lo que sería a futuro la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, y de ahí que a nuestro Señor Jesucristo se le conoce como el Hijo de David, y muchos así lo señalaban, así lo anunciaban, así lo llamaban, el Hijo de David. Y uno podría decir, pero ¿cómo? Si se supone que el papá de Jesús se llamaba José, no se llamaba David. Es haciendo alusión a esto. Es haciendo alusión a la soberanía que Jesucristo tenía por ser descendiente del linaje de David. ¿Sí? ¿Vamos bien? Hay generaciones y generaciones hasta llegar desde David, pasando por todos los personajes bíblicos, hasta llegar al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, llegamos a esto, y es por eso que es tan importante lo que Isaías nos menciona. Da 4 nombres de cómo va a ser llamado nuestro Señor Jesucristo, pero hay algo que lo identifica de una manera particular dentro del pueblo de Israel, que lo hacía
de alguna manera como enfocar las luces, pongan los focos sobre él, porque sí o sí, aquel que va a heredar el trono, aquel príncipe de paz, aquel Dios todopoderoso, tiene que venir del linaje de David. ¿Estás de acuerdo conmigo? Un hombre que, así como lo presenta algunos de los personajes bíblicos, un hombre David, un hombre sanguinario, un hombre que mataba a filo de espada, un hombre que no pudo construir un templo porque sus manos estaban manchadas con sangre, pero que aún y a pesar de aquello, el Señor dice que David es conforme a su corazón. Es el hombre que con sus cánticos cambiaba atmósferas. Es el hombre que de alguna manera entonó y creó salmos que hasta el día de hoy perduran. Muchos de lo que nosotros cantamos son salmos de David, a los cuales solamente se le puso música. Nada más que eso. Pero ya la letra estaba escrita hace miles de años. Eso fue escrito a través de un hombre inspirado llamado David. Y eso, hermanos míos, fue lo que agradó a Dios. El corazón adorador de David. Eso fue lo que agradó a Dios. El saber que a pesar de los errores de David sabía reconocer sus errores, se postró delante de Dios, pidió perdón para poder enmendar su camino. Y luego Dios, si bien no le permite construir un templo, sí le permite que de su descendencia nazca el Salvador de la humanidad. ¡Wow! A veces nosotros pensamos que nuestros propósitos se desviaron, o se estancaron, o ahí quedaron. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo el objetivo. Lo que me propuse en algún momento no se está cumpliendo. Lo que está pasando es que a lo mejor Dios está preparando algo mayor. Dios tiene un plan, un propósito mayor con nosotros. Y lo que parecía que era para nosotros el gran proyecto quedó estancado. Pero lo que Dios está preparando para nosotros a veces no tiene precedentes. Entonces, apunte esto, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. O sea, estamos hablando de algo eterno. Su soberanía, su autoridad, su poder, su control será eterno. Entonces no está hablando de un rey terrenal. Está hablando de un rey que tiene una autoridad superior, una autoridad espiritual que trasciende el tiempo. Vamos bien, ¿verdad? Perfecto. ¿Y dónde queda lo importante? Cuando dice sobre el trono de David. Entonces sí se estaba esperando un rey. Cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, por eso decimos que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Rey eterno, príncipe de paz. ¿Vamos bien? Perfecto. ¿De dónde es descendiente nuestro Señor Jesucristo entonces? De este hombre bisagra llamado David. Vamos construyendo una historia. Recuerde, así se llama la palabra, construyendo una historia. Joel capítulo 2, otro profeta, uno de los profetas menores. Joel capítulo 2, versos 12 y 13. A una hora declara el Señor, volved a mí de todo corazón. ¿Cómo hay que volverse al Señor? De todo corazón. ¿Sirve el corazón a media? No, no sirve. El corazón completamente volcado al Señor. Volved a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Wow, hermano. Ya, después me meto un poco más ahí. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Hermano, cuando uno lee no tiene batería. Uno se da cuenta de que está hablando de un juicio, pero hermano, es algo, es fuerte cuando uno lee a Joel. Pero cuando uno llega a esta parte, uno dice, entonces Dios, si bien tiene un juicio, también tiene misericordia para perdonar a aquellos que de realidad, de verdad, se arrepienten de su mal camino. Hermano, aquí es donde a veces me tengo que morder la lengua.
Me tengo que morder la lengua porque lo que dice Joel, de alguna manera, es una confrontación al pueblo. Él le dice, rasguen su corazón, vuélvanse a Jesús, vuélvanse al Señor, con llanto, con ayuno, con lamento, vuélvanse al Señor y dobléguense delante de Él, arrepiéntanse genuinamente, no hagan acto para poder que los hombres lo vean y lo señalen, no consideren el rasgar sus vestidos como una señal de arrepentimiento. Eso lo hacían los escribas, eso lo hacían los fariseos, eso lo hacían los hombres de la palabra. Pero cuánto de genuino y real había en su corazón. En realidad no había mucho más que solamente arrogancia y altanería. Y lamentablemente el pueblo de Dios a veces cae precisamente en eso. No hay un arrepentimiento genuino. No hay la intención de buscar real, de una forma real, sincera, con un gemido delante del Señor. Pregunto yo, ¿será que Dios va a escuchar a un pueblo arrogante, altivo y altanero? No, claro que no, hermano. ¿Será que Dios está esperando que nosotros, como dice la palabra, nos paremos en la plaza para que todos nos vean como oramos y que seamos como aquel altivo que decía, gracias Señor, porque yo no soy como aquel que estafa y comete errores y ya vio, ya tuvo su recompensa, ya los hombres lo vieron? Eso es lo que dice el Señor. Ya tuvo su recompensa. Pero el otro que pedía perdón ahí, humillado, sabiendo que había cometido un pecado, que era un problema para la sociedad, el Señor dice, ese ya fue visto como un hombre justo. ¿Cómo vamos delante de la presencia del Señor? Porque mi pecado no es tan grave. ¿Quién te dijo que el pecado tuyo no era tan grave? ¿Quién dijo que mi pecado no era tan grave? Eso no me corresponde ni a mí, ni al hermano, ni al liderazgo. Eso solo le corresponde al Señor. Y Él que examina los corazones sabrá a quien tiene que perdonar y quien viene en realidad con una actitud de solamente rasgar vestiduras. La iglesia tradicional, la iglesia imperial, la de la cruz arriba y de las campanas, tiene por costumbre golpearse el pecho. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Se dan con el hermano, pero esa culpa, gran culpa, nunca cambia. Porque mientras vayan a la iglesia y se siguen dando golpecitos, nunca cambian. Y lamentablemente dentro del evangelio, dentro de nuestras casas de oración. Ahora lo importante aquí es cómo Joel dice, ¿saben qué? Mire, todo esto es lo que va a acontecer y empieza a enumerar desde el capítulo 1. Son 3 capítulos. Si usted puede leer a Joel, léalo, hermano. Pero en cada uno de ellos, hermano, él va declarando, va mencionando lo que viene y lo que está por pasar y lo que le va a pasar al pueblo. Y uno lo lee y uno dice, esto es escatológico. Esto no es solamente lo que le iba a pasar a ellos de forma natural en ese momento. Esto es escatología pura. Pero también da la solución. Joel dice, volved a mí de todo corazón, dice el Señor, con ayuno, llanto y lamento. Un arrepentimiento genuino. Eso es lo que busca el Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Arrepentíos y convertíos. Condición para poder acercarse al Señor. Porque no sacamos nada con venir con remordimientos en la mente y no cambiar nuestra forma de ser. Pero cuando nosotros nos volvemos al Señor, cuando en realidad más que rasgar vestiduras o vestirnos bonito para vernos lindos delante de la presencia del Señor, lo que tenemos que hacer es rasgar nuestro corazón, abrir nuestro corazón, mostrarle todo lo que hay en el interior, decirle, Señor, aquí está mi corazón. Y tú que examinas mi corazón, por favor, toma lo bueno, deja y quita todo lo malo, lo que no corresponde, lo que yo estoy haciendo mal, sácalo de ahí. Por favor. Porque yo con mi fuerza muchas veces no puedo. El Señor que es abundante en misericordia, Él entonces se va a arrepentir de infringir el dolor o el juicio que a nosotros nos corresponde. ¿Me va siguiendo? ¿Está construyendo conmigo la historia? Entonces dijimos que para que hubiese un trono eterno necesitamos un heredero de David, alguien que venga del linaje de David,
un hijo de David. Y dijimos que ese hijo de David, de acuerdo a este texto, tiene que ser abundante en misericordia. ¿Está conmigo? ¿Sí? Apunte eso. Heredero de David, característica abundante en misericordia. Si no tuviera misericordia, entonces, hermano, de nada sirve. Jeremías capítulo 29, otro profeta. Jeremías 29, versos 11 al 13. Dice el profeta que el Señor entrega en realidad, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. ¿Qué le dice eso? Yo creo que esto es una declaración fantástica, hermano. Fantástico. Porque de Dios puede proceder algo malo de parte de Dios. Nada, nada, absolutamente nada de lo que te pueda pasar dentro de los propósitos de Dios es malo. Nada. Todo es favorable, todo es bueno, todo es agradable y todo es perfecto. Así opera el Señor. Entonces el Señor me está diciendo, yo sé los planes que tengo para ustedes. Entonces, hermano, usted ya empieza a decirle, gracias, Señor, porque sé que tiene planes para mí y conmigo. Gracias, Señor, ¿qué más puedo decir? Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Dice, me invocaréis y vendréis a rogarme y yo los escucharé. ¿Qué dice? Lea conmigo, me invocaréis y vendréis a rogarme y yo los escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Y vuelvo a la carga con lo que le acabo de mencionar. Corazones genuinos, corazones rasgados, no vestiduras, no la apariencia, no ese arrepentimiento que en realidad más que todo es un remordimiento y no un arrepentimiento genuino, no una conversión. Y el Señor ahí es cuando nos escuchará. Me buscaréis y me encontraréis. Mire, yo no sé cómo lo ve usted. Tómelo del ángulo que usted pueda, pero Dios muchas veces se ha ocultado del hombre. Usted podría decir, pero ¿cómo si se supone que es todo lo contrario? Dios se ha ocultado del hombre. A sus propios discípulos Él les dice, yo a ustedes les hablo abiertamente. Las parábolas, luego a ustedes yo se las revelo. Pero a ellos yo les hablo en parábolas para que no entiendan. Bueno, después vamos a llegar a eso, hermano. Pero Dios se ha escondido muchas veces del hombre por la dureza del corazón del hombre, por la dureza del cuerpo del hombre. Porque no entendemos cómo es que Dios opera muchas veces en nosotros. No entendemos que el Señor tiene planes de bien para nosotros, sino de calamidad. No entendemos que el propósito por el cual estamos pasando, por esa prueba por la que estamos pasando, tiene un propósito al final del camino. Entonces empieza la quejadera de muchas veces de parte del pueblo del Señor. ¿Qué hacía el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto? Se quejaban. Oh, mejor nos hubiésemos quedado en Egipto haciendo ladrillos. Mejor hubiese sido que muriésemos allá y no a medio del desierto. Y queja tras queja, tras queja, tras queja. Y a veces uno, hermano, uno escucha. Como dijo un pastor conocido del sur de nuestro ministerio, dice, ay, pastor, quiero dar un testimonio. No son testimonios, son testimonios porque todo es queja, todo es llanto, todo es sufrimiento. Hermano, yo no digo que no me quiero reír o burlar del dolor, pero hermano, veamos lo bueno. Dios tiene un propósito en medio de nosotros. Dios tiene un propósito para su pueblo. Dios tiene un propósito con tu vida. Es que está difícil, pastor. Sí, yo sé que es difícil. Les voy a ser bien honesto. Yo creo, mira, si tú te das vuelta, date vuelta, mira al que tienes a tu lado. Míralo. O al que está ahí atrásito, míralo. ¿Lo viste? ¿Tú crees que tiene la vida resuelta? No tiene la vida resuelta. ¿Tú crees que aquel que miraste tiene todos los problemas ya solucionados? Ya no hay drama. Ya no hay ningún problema. Duerme tranquilo, come sin drama. Todos tenemos algún tipo de preocupación en la vida. Por supuesto que sí.
Pero hermano, cuando estamos en el Señor, sabemos que todos nuestros propósitos son para bien y no de calamidad. ¿Va conmigo? Estamos construyendo una historia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar a este heredero de David, que es misericordioso? Buscarlo, llamarlo, clamarle, gemirle, hacer ayuno, hacer oración, estar en la búsqueda permanente de Él para poder ver cómo es que Él se mueve en favor de nosotros. Que sus propósitos se cumplan. La predicación es rápida, hermano. No va a ser extensa. Pero yo quiero que usted la vaya construyendo conmigo y no se olvide de estos puntos. Primero, un heredero de David. Un heredero misericordioso. Un heredero, hermano mío, que uno lo ve y uno dice, si yo clamo, yo sé que tengo respuesta. Yo sé que el mundo puede estar cayéndose a pedazos, como en el caso de Joel, que había un juicio, que había toda una estructura armada, pero a pesar de eso, él dice que si lo buscan, lo va a encontrar. Y yo sé que él se deja encontrar cuando el que lo está buscando abre su corazón, entrega su corazón completamente. Tu Dios, para ti, se dejará encontrar si lo buscas como corresponde, si lo buscas con el corazón abierto. ¿Está conmigo? Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19. ¿De quién estamos hablando acá? De Elías y Eliseo. Y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él. ¿Cuántas yuntas? ¿Cuántos bueyes se necesitan para una yunta? 2 bueyes. Si son 12 yuntas, 24. ¿Cuántos son los ancianos? Y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba. ¿Y qué hizo? Y le echó su manto encima. El manto profético. Un manto espiritual. Un manto que transforma la realidad de Eliseo. Mire, sencillo. Solo ponerle el manto a Eliseo. Y Eliseo dijo, de este yo no me separo nunca más, hasta que se muera. Yo no me alejo nunca más del hombre de Dios. Ese manto cambió su atmósfera. Un manto puede llevarte, en este caso, un manto espiritual te puede llevar a una atmósfera espiritual. Un velo, hermana, te puede transportar o cuidar en una atmósfera espiritual contaminada. Mire lo que le estoy diciendo, no es cualquier cosa. Estoy hablando de que para Eliseo lo único que bastó no fue una palabra profética. No es que Elías vino y le dijo, mira, oh hijo de hombre, oh vive Dios que así dice el Señor. No. Solo tomó su manto y se lo puso encima de Eliseo y le cambió la atmósfera. Le cambió el ambiente espiritual. ¿Está conmigo? Entonces, cuando viene Dios y nos pone un manto, una protección, una cobertura, nuestra atmósfera cambia. Y nuestra adoración y nuestra alabanza es un manto de adoración que debe subir a la presencia de Dios para que esta atmósfera cambie. Hermano, los mantos son muy importantes. No es la predicación. Pero entiéndase que para que la historia se pueda construir, hay que ver cómo los mantos tienen un peso en lo espiritual. ¿Está conmigo? Todo manto, toda cobertura tiene un peso espiritual. Por eso ya hablamos de cobertura. Pastor, ¿de dónde sacan eso de que las coberturas espirituales y de que los pastores y que los apóstoles y que los veros? De aquí, del peso y la importancia de una cobertura espiritual. Y en este caso, Eliseo recibe una cobertura espiritual que cambia su realidad. Él estaba haciendo un trabajo natural para su padre, para su familia. Sin embargo, viene Elías y le transforma su realidad. A tal punto que sacrifica los bueyes y las yuntas de bueyes. Con ello hace el asado. Iba a decir, memoria emotiva, hermano, disculpe. Con ello hace el holocausto. Lo sacrifica para el Señor. A veces no nos damos ni cuenta, hermano, de cómo el enemigo nos quita la cobertura, nos quita el manto espiritual que nos protege y de alguna manera quiere poner su manto sobre nosotros. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Amén. Por eso que siempre digo, el velo es personal, cuide su velo.
No deje el velo aquí. El velo aquí, hermano, no, a usted no le corresponde. Usted pesque su velito, lléveselo si tiene auto, deje un velo, su velo dentro de su auto. A las hermanas le estoy haciendo el alcance. Guarde su velo, protéjalo. Su cobertura espiritual en los niveles, en las esferas espirituales, su velo es su cobertura. Amén. Y aquí ya empiezo a meter un poco más en la... ahora empiezo a entrar en la predicación. Pero ya pasamos la buena parte. Ya construimos de alguna manera esta historia. Ustedes dicen, no tiene como que nos juntan y pega mucho que Joel, Isaías, ¿cierto? No tiene mucha estructura esto. Veamos. Marcos capítulo 4, verso 3 al 4, 11 al 12 y 14 y 15. Amén. ¿Está conmigo? No, para que se entendiera, no coloqué todo el texto, sino que coloqué todo lo que tiene que ver con la semilla que fue sembrada a la orilla del camino. ¿Qué tiene que ver una semilla con un manto? ¿Qué tiene que ver eso con la misericordia? Estamos construyendo una historia. Recuérdese. Oíd. ¿Cómo dice? No dice oíd. Dice oíd. Tiene signo de exclamación. Usted lea como corresponde. Eso es comprensión lectora. Y aquí el sembrador salió a... Cabía de cajón, ¿verdad? No iba a salir a pescar si es sembrador. Y aconteció que al sembrar una parte de la semilla, grave eso, cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. ¿Qué hicieron las aves? Hermano, tenemos enemigos. Cuando hablamos de animales, tenemos que tener claro qué tipo de animales. ¿Sí? Hay animales que reflejan entes espirituales. En este caso, son animales, son aves, son entidades espirituales celestiales, porque están en el cielo como los pájaros y bajan y comen la semilla. Ya, gracias. Pero ¿dónde estaba la semilla? Junto al camino. Y les decía a vosotros, este es el verso 11 y 12, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios. No es para cualquiera. ¿Se da cuenta de lo que le decía adelante? Dios escondiéndose del hombre natural. Dios escondiéndose de los hombres sabios para poder llegar a lo que en realidad no aplican solamente el entendimiento, sino también el corazón. Primero el corazón, luego el entendimiento. Primero yo acepto a Jesucristo, luego viene la revelación de parte de Dios. Dios se revela. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? ¿A quién en este caso? A vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios. Pero los que están afuera reciben todo. ¿Cómo lo reciben? En parábolas. Historias que a veces no tienen mucho sentido, como la predicación de hoy día que va de un lado para el otro y como que no. No, estamos construyendo, estamos armando algo. Para que viendo vean, pero no perciban. O sea, ¿tenían vista? ¿Tenían vista? Sí, claro que tenían vista, pero podían percibir, podían identificar la realidad de la parábola. Estaban velados. No hay revelación. Hay personas que pueden conocer la Biblia de tapa a tapa. Hay personas que pueden tener todo un estudio sistemático, acabado, hermano mío. Pueden conocerse los versículos de memoria. Yo conozco gente así, oiga, qué envidia de repente me da. Esa gente que tiene la facilidad de memorizar cosas tan fácil. A mí me encantaría tener eso, hermano. Con suerte me acuerdo a veces de lo que almorcé ayer. No, ayer estuvo bueno y digo, no, es que estuvieron muy buenas las comidas esta semana. Hoy mi esposa a cocinar, pero espectacular, hermano. Lo que usted ve es culpa de ella. Pero ¿cuál es el objetivo de las parábolas? Vuelvo a la predicación. ¿Cuál es el objetivo de las parábolas? No explicar en totalidad lo que es el reino de Dios a aquellos jactanciosos. Aquellos que no son capaces de doblegar su corazón, rasgar su corazón, abrir su corazón y pedirle una ayuda al Señor como corresponde. A ellos se les vela todo aquello que el Señor en realidad tiene para nosotros. Dice que a nosotros se nos ha dado el misterio del reino de Dios. Hermano, tenemos revelación que hombres
que a lo mejor tienen un coeficiente intelectual mucho mayor que el nuestro, no han tenido la posibilidad de conocer. ¿Por qué? Porque el tema no radica en la mente, no radica en el conocimiento, radica en el corazón. Dice luego, y oyendo, oigan, pero no entienden. No sea que se convierta y sean perdonados. Mire cómo lo presenta. Mira, se lo revelamos y estos orgullosos capaz que se arrepientan y el Señor, como conoce los corazones, va a tener que perdonarlos. Por eso prefiere el Señor a veces esconderse delante de los altivos, arrogantes y soberbios. No son características que deberían estar dentro de nuestras casas de oración. Es más, deberían estar muy lejos. Y luego dice, el sembrador siembra la palabra. Esta es la revelación. Esto es lo que el Señor ya le está revelando a sus discípulos. Este es el verso 14 y 15. El sembrador siembra la palabra. Y estos que están junto al camino, donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene el opositor. Vienen estos pájaros que se mueven en esferas celestiales, estos pájaros que revolotean, que vuelan en el cielo. Viene el opositor y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Por ende, si no hay palabra, no hay fe. Porque por abundancia, por lo que se escucha, proviene la fe. De lo que yo escucho, ahí está, ahí radica la fe. Entonces, si se está trayendo una palabra, se está sembrando una palabra, pero la palabra no queda sembrada, sino que viene el pájaro y la toma y se la lleva, entonces no hay fe. Y si no hay fe, es imposible. Qué buen público hoy día, hermano. Hoy día están activos, están despiertos. Mire qué sencillo, hermano. Mire cómo vamos construyendo una historia. Ya sabemos entonces que tenemos un heredero del trono de David, que tiene que ser misericordioso, que va a estar dispuesto a escuchar a su pueblo y que también se va a dejar y va a mostrar, se va a revelar, va a abrir los ojos de aquellos que no pueden ver para que ahora sí puedan ver y como a través de la palabra. Él va a escuchar y va a hablar para que el otro también escuche. O sea, va a ser una comunicación, va a ser algo entre receptor y emisor. Se va construyendo una historia. Y esta es la historia. Entonces llegaron a Jericó. Y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego, o sea, no podía ver. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Llamado Bartimeo, el que significa el hijo de Timeo. ¿Eso es lo que significa? Hijo de Timeo. Bar es hijo y Timeo tiene que ver con el mancillar, si tiene, lo tenía en el celular, pero se me fue. Si tienes el Strong, por favor, Carlito, para ver la palabra Timeo, porque tiene que ver con mancillar, tiene que ver con que no es, ¿cómo lo digo, hermano? Préstame el celular, amor, por favor. O si Carlito lo encuentras antes, fantástico. Timeo, la palabra Timeo. Tiene que ver con, hermano, aquel que no calza, aquel que no está a la altura, aquel que... Ay, hermano. Se lo leo. Mancillar, contaminar, impuro, inmundo, suciedad. Entonces estamos hablando de que Bartimeo era un hijo de suciedad, era un hijo de inmundicia, era un hombre que veía su futuro oscuro, obviamente, con sus ojos. ¿Por qué? Producto de su inmundicia. ¿Sabe qué me recuerda? A mí. Porque no había futuro en mí. Antes de conocer a Cristo, mi vida estaba en oscuridad, estaba en inmundicia, era una suciedad absoluta. Eso era mi vida. Yo era un hijo de inmundicia, yo era un hijo de la suciedad. ¿Va conmigo? No, pero pastor, usted siempre ha podido ver. Sí, no tengo problemas de vista. No es la vista 100%, pero hermano, yo puedo ver, yo lo distingo, yo sé quiénes son ustedes. Pero en su momento, cuando Cristo no te aparece, cuando no se te revela el reino de Dios,
entonces tú estás en la oscuridad y sigues siendo un hijo de inmundicia. A menos que llegue el hijo de David. Sigamos leyendo. Este hijo de David, hijo de Timeo, estaba sentado ¿dónde? Junto al camino, ahí mismo donde se tira la semilla del sembrador, esa semilla que vienen los pájaros, esa semilla que arrebata a Satanás, junto al camino, escuche bien, junto al camino la semilla es arrebatada. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Que es necesario estar en la iglesia. Es absolutamente necesario estar en la casa del Señor. Porque hermano, mire, no, pero es que en la casa no, si yo escucho la predicación, perfecto hermano, yo no le digo que no. Si por A, B o C motivo de fuerza mayor, usted no puede venir, le damos la solución y ponemos ahí nuestras predicaciones. Fantástico, eso es espectacular. Pero si usted puede venir, tiene que estar en la casa del Señor. Lo otro es estar junto al camino. Escucho, pero si yo escucho la palabra, claro, pero la palabra está cayendo junto al camino, no en el camino. ¿Está conmigo? ¿Dónde estaba Bartimeo? Era un hijo de inmundicia que estaba junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, ¿qué empezó a hacer? Empezó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David. Primera revelación entregada. Entonces Jesucristo, que identifica lo espiritual, dijo: este conoce la palabra. Este sabe cuál es mi origen, este sabe de dónde vengo y cuál es mi ascendencia y descendencia, de dónde vengo y a dónde voy y a quienes tomo y me llevo conmigo. Este sabe, por algo está diciendo, hijo de David, aquel que tiene un trono eterno que va de maravilla y en aumento permanente y todo el poder y todo el imperio está en él. Este ya lo sabe, a pesar de ser ciego, escuchó que era Jesucristo y ya sabía lo que tenía que decir. ¿Qué hizo? Clamó: ten misericordia de mí. Mire, ese hijo de David, del que habla Isaías, luego la palabra nos dice que es excelso en misericordia. Entonces Jesucristo empieza esa parabólica, me imagino yo, que tenía que haber tenido nuestro Señor Jesucristo para identificar el nivel de fe. Dice: por la palabra que este está declarando, estoy entendiendo que conoce la profundidad de lo espiritual. Está entendiendo que soy el hijo de David. Está entendiendo que hay una herencia genética y espiritual. Y también entiende y conoce al Dios de Israel, que es misericordioso. ¿Está apelando a qué? A la misericordia. Ten misericordia de mí. Y muchos que hacían, lo reprendían para que se callara, como los cuervos que van y se toman la palabra para poder sacarlo del camino y mantenerlo ojalá al borde. ¿En realidad tú crees que el Señor va a hacer eso contigo? ¿En realidad tú crees que el Señor te va a hacer prosperar? ¿En realidad tú crees que el Señor va a sanar tu matrimonio? ¿Tú crees que te va a sanar? ¿Tú crees que va a cortar tus ataduras, tus ligaduras? ¿Tú crees que el Señor va a sanar tus pensamientos? Eso es lo que dicen algunos. Y eso es lo que estaban haciendo con Bartimeo. ¿Qué querían? Que Bartimeo siguiera en su inmundicia, en su suciedad, en su mancilla. Eso es lo que querían. Eso es lo que quiere el mundo para nosotros, que sigamos en la inmundicia y en la suciedad del mundo. Pero ¿qué hacía él? Él gritaba mucho más fuerte: hijo de David, ten misericordia de mí. Yo creo que esto tiene que haber sido tremendo para el Señor. Analizó el nivel de fe y se detuvo. Se detuvo, léalo. ¿Qué hizo Jesús? Se detuvo. Puede decir: con este vale la pena quedarse parado. Con este vale la pena quedarse y esperar para ver qué resulta de esta interacción que hizo nuestro Señor. Quiero escuchar lo que tiene que decir. Conmigo.
Dios existe, tú puedes ver a Dios. Más de alguno a lo mejor te va a decir en algún momento eso. ¿Tú crees realmente en Dios? ¿Qué haces metido dentro de una iglesia? Estás perdiendo el tiempo. Te están sacando plata, que esto, que lo otro, que te estoy volviendo loco. Eso es lo que hacen. Y luego cuando ven una respuesta, cuando ven que Dios se detiene, que Jesucristo se detiene para poder atender la necesidad de Bartimeo, ¿qué hacen? Ahí vienen y le soban el lomo. Mira, no, sí, se detuvo. Te quiere escuchar, cobra ánimo, ten fe. Dios sí está contigo. Hermano, ¿no le ha pasado eso en más de alguna ocasión a usted? Ay, Señor. ¿Qué hizo Bartimeo? Y arrojando su manto. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Yo dije que Elías le cambió la atmósfera. Elías le cambió su atmósfera espiritual a Eliseo cuando le puso el manto sobre su espalda, sobre su cuerpo. Eliseo dijo, este es el ambiente, esta es la atmósfera, este es el lugar donde me conviene estar con Elías, porque él va a ser mi maestro. Entonces yo veo a Bartimeo ahora que dice, he estado sobre o con un manto que me cubre, un manto de dolor, un manto de tristeza, un manto que me tiene ciego, un manto que no me permite avanzar, un manto que me tiene sumido en mis necesidades porque no he podido cambiar. Entonces tiene la decisión, mire la sabiduría, no sé si fue una revelación o simplemente el hombre actuó por impulso, pero lo primero que hizo fue cambiar su atmósfera, cambió su cobertura. Hermano, eso es lo que hice yo en algún momento. Toda mi cobertura. Mire, se habla mucho de las redes de apoyo. ¿Cuántos han escuchado hablar de las redes de apoyo? Sí, levanten su manito que se entiende el concepto, ¿verdad? Sí. Perfecto. Cuando uno queda sin pega, lo primero que dice es su red de apoyo. O si alguien está en el hospital, vaya a buscar de su red de apoyo porque necesitamos sangre, donadores de sangre. Claro, esa es la red de apoyo. Pero ¿qué pasa cuando la red de apoyo en realidad no apoya en la fe? Esa es tu cobertura. Una cobertura que no está aportando los niveles de fe y no está cambiando la atmósfera como Dios la quiere cambiar. ¿Qué hizo Bartimeo? Quitó su cobertura para poder ahora enfocarse en quién iba a ser su verdadera cobertura, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Está conmigo? Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo, y esto, hermano, yo siempre he dicho, esta es una pregunta más que obvia. No sé si usted lo ve de la misma manera que yo. Esta es la pregunta más que obvia. ¿Qué deseas que haga por ti? ¿Sabe qué? Le voy a contar una experiencia. Ahora me acordé de esto, la verdad que no me había acordado. Y ahora que me acuerdo que entonces yo prediqué esto. Pero fue en pandemia, hace muchos años atrás. Y en esa pandemia y en esa ocasión, el Señor me hizo hacer una locura que antes hacíamos en radio, cuando íbamos a la radio, que le decíamos a la persona, mire, si usted está escuchando, ponga su mano en la radio. ¿Cuántos hicieron radio de aquí alguna vez? Carlito, tú hiciste radio. Y uno decía, si usted tiene fe, ponga su mano en la radio. ¿No lo hiciste, Carlito, alguna vez? Carlito, te falta mucho. Anita, ¿tú lo hiciste? Tampoco. Yo fui el único. Levante eso. No. No, es que los viejitos ahí que se tocan todo. No, ponga su mano sobre la radio. Eso es lo que yo por lo menos decía en la radio. Así lo aprendí, así lo hacía. Pero en esa ocasión el Señor me dijo, haz lo mismo, solo que ahora estábamos en una transmisión en línea. Y yo hago este alcance. Hermano, o quien esté mirando, por favor, ponga con fe las manos sobre su computador, teléfono, donde usted esté viendo la transmisión. Y hicimos la oración. Y yo tengo un amigo, todavía hasta el día de hoy, tengo un amigo que él en ese entonces tenía un problema, él tenía que operarse, tenía unos quistes, varios quistes. Entonces resulta que esto fue un día viernes y él el lunes tenía que hacerse los últimos exámenes para poder tomar los últimos detalles para la operación que iba a hacer el día martes, a ese extremo. Entonces resulta que él hizo esta oración, dijo, yo creo, yo sé que el Señor lo puede hacer.
voy a poner mi mano, y la puso ahí en el teléfono y escuchó y oró con fe, hermano. No estoy diciendo que esto lo hace el hombre, esto lo hizo el Señor. El día lunes, cuando se fue a tomar los exámenes, el doctor le dijo, a ver, le dijo, tomó el contraste y el quiste, hermano, quedaba un quiste. Y le dijo, y este quiste es tan pequeño que se puede trabajar con medicamentos. Y luego lo vamos analizando. Pero por el momento, mañana, no tienes que venir a operarte de nada. Los quistes que estaban la semana pasada, hoy día ya no están. Y él cuando me lo contaba, hermano, le corrían lágrimas de sus ojos. ¿Me va entendiendo? Cuando tú clamas con fe, cuando tú vas con esa fe de saber que el Señor es el que rompió la cadena, el que desató esa atadura, entonces el Señor lo hace. Así funciona. Por eso que el Señor dice, ¿qué deseas que haga por ti? Y eso es lo que pregunta a la iglesia permanentemente. ¿Qué quieren ustedes que haga yo por ustedes? Alguien podría decir, Señor, whatever, soy ciego, no veo, creo que es evidente. Pero este ciego, hermano mío, se toma esto tan en serio que le respondió y le dice, Raboni, que no es lo mismo que un rabí, yo quiero recobrar la vista. ¿Sabes qué? En pocas palabras, yo no quiero seguir como los hombres a los cuales se les habla en parábola y no entienden nada. Yo no quiero ser un evangélico más. Quiero ser un seguidor tuyo, Señor. Quiero ser un verdadero cristiano. Quiero que cuando a los otros se les hable en parábola, a mí se me explique la parábola. Quiero que cuando otros no entiendan, obtener la respuesta para mí. Y voy a camotear al pastor, al hermano, voy a seguir viniendo a los cultos, porque la semilla que se sembró en mi corazón no puede quedar junto al camino. Esa semilla tiene que estar conmigo en el camino. Mire cómo dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Lo mandó para la casa. Ya está, el remedio ya está. El ciego recuperó la vista, pero él recobró la vista. ¿Y qué hizo? No se fue para la casa. ¿Qué hizo? ¿Lo seguía dónde? En el camino. El ciego ahora ya no era ciego y ya no estaba junto al camino y tampoco se fue para su casa. Lo que hizo fue seguir a Jesucristo. Es que cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas, cuando Dios construye una historia en nuestro favor y cuando aprendemos a conocer a Dios, entonces lo que nos queda es poder seguir a Jesucristo, seguir las pisadas del Maestro, seguir en el camino. No podemos volver a nuestra vieja vida. No podemos seguir siendo un Bartimeo más. No podemos seguir contaminados. No podemos seguir siendo un hijo de inmundicia. No podemos seguir siendo un hijo de suciedad. Ahora tenemos que cambiar nuestra realidad. ¿Y sabe qué es lo que entiendo yo? Y con esto estoy cerrando. Que cuando estás junto al